estamos ahí, Isaías 53, versos 3 al 7. El Cordero del Sacrificio, dice 53, capítulo 53 de Isaías 3 al 7. Comparta ahí con alguien la escritura. Le leo en voz alta, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por haber, Señor, suplido para nosotros lo que realmente necesitamos. No solamente en las necesidades materiales, Señor, sino que nos referimos a esta escritura en la cual, Señor, 700 años antes de que sucediera el acontecimiento de entrar tu Hijo a este mundo, tú ya tenías un plan preparado, Señor, para la salvación nuestra. Y en ese mismo nombre, en el nombre de Jesucristo, que es el nombre poderoso, en ese nombre te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. El Cordero del Sacrificio. El Cordero del Sacrificio. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos o cuando usted escucha acerca del Cordero del Sacrificio? El Cordero está relacionado siempre con un sacrificio. La primera vez se cree, ¿verdad?, que si usted ha leído toda la Escritura y si usted investiga, es muy posible que la primera vez que se menciona Cordero va a ser en esa historia de cuando Isaac, ¿verdad?, va a ser sacrificado. Había un cordero que fue provisto para ese sacrificio. Entonces, siempre está relacionado con el sacrificio, el cordero. ¿Y qué es el cordero? El cordero es el hijo de la oveja, ¿verdad?, que es de 1 año o menos de edad, ¿verdad? Es un cordero donde todavía la carne es tierna. Y por lo regular siempre Dios requería que en el sacrificio fuese un macho y que fuera perfecto. Hay razones, no vamos a profundizar ahora acerca de ello, pero solamente quiero hablarle acerca del Cordero del Sacrificio. Precisamente es la misma escritura que leía aquel siervo, el eunuco, el que trabajaba para Candace, reina de los etíopes, ¿se acuerda? Capítulo 6 de Hechos, donde dice que aquel eunuco iba leyendo sentado en su carro y leía al profeta Isaías y precisamente leía esta escritura, ¿verdad? Y entonces él pregunta acerca de quién está hablando, ¿verdad?, este escritor. ¿De sí mismo o de alguien más? Y dice la escritura que Felipe le empieza a explicar desde esta escritura hasta el tiempo que estaban viviendo y le explicó acerca de Jesucristo, vino, cómo Él murió, cómo fue Él la provisión de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad?, para la expiación de nuestros pecados. Hoy vamos a aprender algunas cosas. Yo no sé qué tan familiarizado usted está con la expiación. Siempre escuchamos acerca de la expiación, especialmente aquí dentro de la iglesia. Y cuando lo escucha ya en la sociedad, ¿verdad?, secular, usted escucha acerca de chivo expiatorio y cosas así. ¿Lo ha escuchado alguna vez ese término? ¿Verdad? De personas que los agarran como chivos expiatorios. Quiere decir, aquellas personas que no tenían culpa, pero sin embargo que los agarran para que paguen la culpa de alguien más. Sí me estoy dando a entender. Entonces, la expiación está muy relacionada con el pueblo de Israel y por supuesto con nosotros también. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo
ahí donde leímos, ¿verdad?, cómo Él fue molido por nuestros pecados, dice que por su llaga nosotros fuimos sanados, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras dolencias, todas nuestras iniquidades fueron cargadas sobre Él. Entonces, Dios estuvo por mucho tiempo obsesionado con la sangre. Yo no sé cuántos de ustedes al leer el Antiguo Testamento se dan cuenta que Dios siempre demandó sangre, sacrificio de sangre. Y cuando regresamos desde el comienzo, cuando Adán y Eva cometen el pecado, la desobediencia delante de Dios, algunos hoy lo toman de una forma para que lo entendamos, ¿verdad? El fruto prohibido, y a veces ponen ahí una manzana y siempre me dicen, no es una manzana. Por supuesto que no es una manzana, es solamente un sentido figurado para que usted y yo podamos entenderlo. Pero el hombre cometió una desobediencia delante de Dios, hizo lo que Dios le había dicho que no hiciera. Entonces, desde entonces hubo muerte en el huerto del Edén. ¿Por qué razón? Porque Dios tuvo que ¿verdad?, hacer pieles, túnicas para ellos, para que se cubrieran su desnudez. Tuvo que haber muerte, o sea, mató a algunos animalitos, porque con uno no creo que haya alcanzado para toda la confección de la ropa, ¿verdad?, de las túnicas que le hizo a ambos. Tuvieron que haber sido a lo mejor varios, ¿verdad? Entonces, pero desde entonces hubo muerte y Dios empezó a demandar sangre por causa de la maldad del hombre. Entonces usted se va a dar cuenta que en la Escritura la sangre es muy mencionada con el derramamiento, pero la Biblia también menciona que la sangre es la vida en la carne, ya sea del animal o de la persona. Si una persona se queda sin sangre, ¿qué pasa? Se muere, porque la sangre es lo que está fluyendo todo alrededor nuestro, ¿verdad? Es lo que nos mantiene presión, o sea, todo tiene que ver con la sangre, es la que lleva oxígeno hacia todo el organismo, el cerebro, etcétera, ¿verdad? Entonces, un cuerpo sin sangre es muerte. Y entonces Dios mandó que se respetara la sangre aún de aquellos corderos que eran sacrificados. Levítico capítulo 17, verso 11, habla acerca de esa sangre, ¿verdad? Que si quiere ir o quiere solamente anotarlo, pero dice que la sangre en el cuerpo es la vida, y entonces siempre va a estar relacionada, la sangre tiene que ver con la vida. Por eso Dios siempre estuvo obsesionado con la sangre. ¿Por qué? Porque al estar obsesionado con esa sangre también estaba obsesionado con la vida. Y Dios no quiere la muerte del ser humano. ¿Se acuerdan que cuando Dios le dijo a Adán y Eva, ciertamente el día que comas de ese árbol, ese día van a morir? ¿Y qué pasó? ¿Verdad que no murieron ese día? No murieron ese día. ¿Por qué razón? Porque tuvo que haber un sacrificio ahí que cubrió el pecado, ¿verdad?, de ellos. Aquellos animalitos que murieron, ¿verdad?, para confeccionar las túnicas de ellos, entonces ahora ellos podían cubrirse. No estaban completamente, ¿verdad?, ya sin pecado, pero su pecado estaba cubierto, porque dice que anteriormente estaban desnudos, no se avergonzaban, pero ahora dice que estaban desnudos, ahora ya estaban cubiertos con pieles que Dios les había confeccionado. Entonces, el sacrificio del cordero, ¿qué es el sacrificio? ¿Qué es el sacrificio? Déjeme decirle que el sacrificio es una ofrenda de algo muy precioso, por una causa o por una razón. La expiación es precisamente, escuche bien, la expiación es la eliminación de toda culpa. Lo que quiero que aprendamos en esta mañana es que Dios proveyó ese cordero, pero Dios, siendo Dios justo y misericordioso, hoy vamos a aprender qué es ser justo y misericordioso a la vez. Y comienzo, ¿verdad?, poniendo algunos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia nos habla de la ira de Dios. ¿Usted ha escuchado que la ira de Dios es momentánea? ¿Cuántos de ustedes se han airado en alguna ocasión? No levante la mano. Pero todos en algún momento nos hemos airado. En algún momento usted ha perdido el control. En algún momento usted ha estado, vamos a decir, cegado o poseído por la ira. ¿Y qué pasa cuando estamos airados?
hacemos cosas de las que después nos arrepentimos, ¿cierto? O decimos palabras que son ofensivas y después decimos, perdóname, no quise decirlo. Bueno, en el momento en el que estaba bien, ¿verdad? Emocionado, lo dijiste, ¿verdad? Y quizás ahora ya no sientes, ahora sientes arrepentimiento. Y por eso Dios nos proveyó el perdón, ¿verdad? Porque en un momento dado, cuando perdemos el control, ¿sabe que hemos hablado mucho de esto? Las cárceles están llenas de personas que perdieron el control. Personas que se airaron y que en ese momento de ira cometieron cosas de las cuales ahora, ¿verdad? Dicen que pueden haber un gran porcentaje de personas que por ese momento de descontrol están pagando condenas largas en la cárcel, ¿verdad? Por un enojo, por celos, por una contienda, etcétera, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la expiación, cuando hablamos de la ira de Dios, ¿verdad? ¿Cómo le gusta más a usted ver a Dios? ¿Como un Dios airado o como un Dios de amor? La Biblia dice que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es recto, que Dios es misericordioso, que Dios es, y tiene todos los atributos, ¿verdad? Buenos, pero también habla acerca de la ira de Dios. Precisamente en Primera de Tesalonicenses, si no estoy mal en la escritura, Primera de Tesalonicenses 1:10 habla acerca, dice de que Él envió a su Hijo Jesucristo, dice, para librarnos de la ira venidera. Quiere decir que al final de los tiempos va a haber un juicio, ¿verdad? Y en la escritura encontramos que va a haber el tribunal de Cristo para los creyentes y el juicio del gran trono blanco, donde se van a presentar todos los que han vivido y existido en este mundo para ser sentenciados, ¿verdad? Para que conozcan cuál va a ser su sentencia. Precisamente esta tarde vamos a estar hablando acerca del tribunal de Cristo. Entonces, la ira de Dios se revela sobre los hijos de desobediencia, también lo dice el apóstol Pablo a los romanos. Entonces dijimos que la expiación es la eliminación de la culpa del pecado a través de un tercero. En este caso, Dios demandó que fuera un macho cabrío, ¿verdad? Cada vez que el pueblo se presentaba, traía dos machos, uno era sacrificado dentro y el otro, el sacerdote ponía las manos sobre él y luego era soltado en el desierto, ¿verdad? Para que los pecados fueran alejados de ellos. Entonces, esa es una forma, y vamos a decir, simbólica, ¿verdad? De cómo se hacía todos estos rituales. Pero lo que calmaba la ira de Dios, por ejemplo, lo que aplacaba la ira de Dios eran los sacrificios, la sangre que era derramada. Pero llegó el momento en el que Dios se hastió de tantos sacrificios, de tanta sangre. ¿Puede usted imaginarse cuántos sacrificios se tuvieron que hacer en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos sacrificios? Porque sabe usted que diario, mañana y tarde se sacrificaba un cordero. Todos los días. Todos los días. Y especialmente en las fiestas, ¿se acuerdan ustedes que hubieron reyes que también cuando hacían fiestas traían, y habla de miles de bueyes, de ovejas que traían y eran sacrificados? Y eran sacrificios de paz, eran ofrendas a Dios de agradecimiento, y el pueblo se regocijaba, el pueblo, ¿verdad? Cuando se trataba del cordero para la expiación, cada familia tenía que traer un cordero. Cuando usted lee el libro de Levíticos, que es donde están todas las leyes para el pueblo de Israel, los rituales, ¿verdad? Entonces ellos tenían que traer un cordero por familia. La cabeza del hogar, en este caso el varón, ¿verdad? Era el que traía su ofrenda, era sacrificado el cordero. Entonces el sacerdote le decía, Dios aceptó tu ofrenda, ¿verdad? Ve en paz. Y entonces al siguiente año venía otra vez, ¿verdad? Traía su cordero y otra vez. Y entonces, ahora imagínense cuántas familias había en Israel, y cada vez que venían y hacían ofrendas de paz, hacían ofrendas de sacrificio de corderos para expiación o por ofrendas de paz o porque le nació un hijo, etcétera, ¿verdad? Imagínese usted cuántos
barriles, galones, miles, millones de barriles de pura sangre que fue derramada por causa del pecado. Entonces, el derramamiento de sangre, lo único que nos enseña a nosotros es que siempre nuestro pecado incurre en muerte. Entonces, ¿cómo Dios podía ser aplacado? Su ira solamente era aplacada a través de esa sangre. Ahora, Dios es un Dios justo. Amén. Pero a la misma vez Dios es misericordioso. Y voy a ponerle algunos ejemplos. Vamos a suponer, ¿verdad?, que yo maté a una persona. Vamos a suponer, ok, es una suposición. En una ocasión estaba dando una ilustración donde usé algo diferente, ¿verdad? Y después, en una reunión fui acusado de que yo había cometido aquello. Dijo, no, yo solamente estaba dando una clase. Dijo, no, yo lo oí de usted, que usted violó, usted. Me confesó. Ajá, ¿verdad? Era como una confesión. Y no. Bueno, por eso es una suposición. Vamos a suponer que yo maté a una persona. Me presento ante el juez. El juez va a hacer justicia. Para eso está ahí, ¿verdad? Me presento a la corte y entonces, ¿cuál sería la justicia? La sentencia. No, hermana, de perdida, ¿verdad? Que siga vivo adentro de la cárcel. Y entonces, el juez es justo. Impartió la justicia. La justicia es la sentencia que voy a pagar, ¿verdad? Vamos a decir, toda mi vida ahí en la cárcel. Pero, ¿cómo vería usted, especialmente si la familia de aquel, ¿verdad?, al que yo maté, una vez nomás, está ahí? Y entonces el juez imparte la justicia, pero luego, queriendo ser misericordioso, me dice, esta es tu sentencia. Vas a cumplir tantos años en la cárcel, pero como quiero ser misericordioso hoy, estás absuelto, vete a tu casa. ¿Cómo usted, siendo familiar de aquella persona a la que yo maté, cómo lo vería usted? Injusto, ¿verdad que sí? Sería injusto. Pero ¿cómo Dios puede aplicar su justicia y su misericordia a la misma vez? Eso es lo que estamos tratando de que entendamos en esta mañana. Porque Dios es justo y misericordioso a la vez. A mí me ha tocado ver algunos segmentos de algunos muy buenos jueces, que personas cuando se presentan y exponen su razón del por qué, ¿verdad?, pasó esto y el otro, y la situación que están pasando, ¿sabe que han conmovido el corazón de los jueces? Y a veces el juez le dice, solamente vas a pagar esto, ¿verdad? ¿Quieres pagarlo así o así? Te puedes hacer un plan. Y muchas veces he visto que ellos mismos, de su mismo salario, ellos han pagado por alguien más. Imparten la justicia, imparten lo que le corresponde, pero a la vez han sido misericordiosos con las personas. En el caso de Dios, mis hermanos, si nosotros nos airamos por las cosas violentas, las cosas malas, las injusticias que suceden en la sociedad, ¿cuántos de ustedes se molestan por las cosas malas que pasan? Mire, les decía aquel día de un anciano que predicaba en el metro. Estaba predicando la palabra de Dios y llega una mujer muy enojada y le pegó un zapatazo y le abrió la cabeza, y el pobre hombre sangrando. Era un anciano. Y nadie hizo absolutamente nada, ni un gesto. Y la gente se metía, ¿verdad?, si estaban mirando, pero prefirieron seguir en su Facebook o no sé qué. Es injusto, ¿no es cierto? Y decía yo, si alguien hubiera pateado una mascota, un perro, un gato o algo ahí, yo creo que todos se les hubieran echado encima. Vemos cosas tan injustas que verdad que nos dan
¿qué nos dan? Ira, dice el hermano. Nos da coraje, ¿verdad? Cómo las personas actúan. Y entonces, cuando Dios vio sobre la humanidad toda la maldad, ¿cómo cree que se sintió Él? La ira de nosotros es justificada, ¿verdad? Porque vemos cosas malas. Pero ahora Dios creó al hombre bueno, sano, bien y con propósitos. Y luego lo ve que el hombre, dice que todo el designio del pensamiento del corazón del hombre era de continuo el mal. De tal manera que Dios se llenó de ira. Capítulo 5 o 6 de Génesis, donde usted ve que Dios decide acabar con toda la humanidad. Entonces, la ira de Dios manifestada en juicio. Trae juicio sobre la tierra y acaba con todos. Nomás se salva Noé y su familia. Pero el hombre continuó en su maldad, de tal manera que el hombre necesitaba que alguien muriera por él. Y es ahí donde Dios aplica la justicia. ¿Sabe cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la paga del pecado? Entonces, esa es la sentencia de Dios sobre todo aquel que no recibe la salvación de Dios. Eso es como Dios diciéndote, vas a pasar toda tu vida en la cárcel. Pero luego Él envió a su Hijo Jesucristo para que viviera la cárcel por ti y por mí. Jesucristo murió. Entonces Dios proveyó en su misericordia el cordero del sacrificio. El cordero que tomaría el lugar tuyo y mío, por tus pecados y por los míos. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos, ¿verdad?, simplificar para que podamos entender cómo actúa la justicia de Dios y su misericordia a la misma vez. Porque en el hombre no está el poder pagar el precio por su pecado. ¿O cómo lo paga? ¿Haciendo obras buenas? No. ¿A través de quién? ¿De alguna persona que haya sido buena o justa? Tampoco. ¿A través de los santos? Tampoco. ¿A través de la Virgen María, que la respetamos, verdad? Pero no fue ella el cordero provisto por Dios para ser sacrificado por nuestros pecados. Fue su Hijo Jesucristo. Amén. Y entonces Él es el cordero del sacrificio. Él es el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Esa es la misericordia de Dios que se presentó para nosotros. Entonces, ¿quién llevó nuestra sentencia? Jesucristo. Él pagó por ti y por mí. Entonces, ahora yo no tengo que morir por mi pecado, porque Jesucristo ya pagó el precio. Entonces, ahora yo le voy a hacer esta pregunta. Volviendo otra vez al ejemplo. Yo maté. Yo necesito pasar por pagando mi sentencia toda la vida en la cárcel. ¿Quién estaría dispuesto a ir a la cárcel por mí para yo estar libre? Ay, la hermana Friné casi levanta la mano. Nadie. ¿Verdad que nadie? ¿Quién se quiere privar de la libertad porque otro, aquel, verdad, que fue el que y ande libre? Jesucristo. Jesucristo murió para que usted no tenga que morir. ¿Se acuerdan que desde hace tiempo decíamos que aquel que nace una vez muere dos veces? Y el que nace dos veces muere una sola vez. ¿Cómo es eso? Porque el que nace una vez, nacemos físicamente. Y luego la Escritura nos dice que nazcamos de nuevo del Espíritu, o sea, creer en Jesucristo. Ese es el nuevo nacimiento. Dos veces. Y entonces morimos una sola vez. ¿Y qué muerte sería esa? La muerte física. La separación del alma, del espíritu y el cuerpo. El cuerpo va a la tierra. Pero el que nace dos veces, morirá solamente una vez. Pero el que nace una sola vez, muere dos veces. ¿Por qué? Porque no nació espiritualmente. Porque va a morir físicamente
Y la muerte significa separación. Y la segunda muerte sería separado completamente o apartado de Dios eternamente. Entonces Jesucristo ya pagó la eternidad por usted y por mí. Yo espero que haya sido claro en esta mañana y que no lo haya confundido más. Jesucristo es el Cordero del sacrificio. Jesucristo es la justicia de Dios para nosotros. Él ya pagó la sentencia que le tocaba pagar a usted. Ahora, vamos a suponer, ¿verdad?, que la hermana Frinea acepta, ¿verdad?, ir a la cárcel por mí. ¿Verdad? Por toda la vida. Y yo, la libertad. Y entonces, si ella ya está pagando mi condena, ¿por qué yo querría ir y meterme a la misma cárcel? O bueno, en una cárcel diferente. Cárcel de mujer y cárcel de hombre aparte. Entonces, imagínense, ¿por qué yo tendría que pagar otra vez si ya Jesucristo lo pagó? ¿Me entienden? Jesucristo tomó el lugar suyo y el mío en la cruz del Calvario. ¿Entendimos esa parte, mis hermanos? Entonces, ¿cómo no vivir agradecidos con Él? Porque ahora yo ya no tengo que morir. Ahora, ¿cuánto costó esa salvación? Algunos dicen que no, para nosotros no tiene costo, pero déjenme decirle que eso costó la sangre del Cordero Santo, del Cordero Perfecto, del Hijo mismo de Dios, que llevó su culpa y la mía y las clavó ahí en la cruz del Calvario. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a cerrar en esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Tú eres justo, Señor, tú eres misericordioso. Gracias por tu Hijo Jesucristo que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora solamente podemos, Señor, vivir agradecidos, vivir para adorarte, Señor, vivir para considerarte en todos nuestros caminos. Gracias por tu palabra, Señor amado. Dice tu palabra que tú llevaste todos nuestros dolores. Sobre ti fueron puestos todos, Señor, nuestras iniquidades. Tú sufriste, tú cargaste el pecado de todos nosotros. Fuiste angustiado, fuiste afligido. Y aún como los corderos que no abren su boca, no lo abriste, Señor. Y estuviste dispuesto a morir por nosotros. En esta mañana reconocemos, Padre, que nosotros debimos haber sufrido o llevado el castigo. Pero tu palabra, sin embargo, ahora nos dice que hemos sido libres, porque tú nos has perdonado. Gracias por aquellos, Señor, que han aceptado ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Pero si hay alguien en esta mañana, Espíritu Santo, toca esas vidas. Trae convencimiento, trae convicción a esos corazones. Que tu amor, Señor, redarguya en esta mañana cada mente, cada corazón, cada emoción. Y que todo pensamiento sea llevado a la obediencia de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias te damos por tu provisión en Cristo Jesús. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer una invitación. Quizás hay alguien en esta mañana que no ha hecho su decisión por Cristo. Déjeme decirle que usted ya no tiene que pagar el precio. En la antigüedad eran los corderos los que eran sacrificados por causa del pecado de la gente. En estos tiempos, después de que Jesucristo nació y después de que Él murió crucificado, después de que Él resucitó y dice la Escritura que está sentado a la diestra del Padre, ese sacrificio, Juan capítulo 1 verso 29 dice que cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2000 años han pasado desde ese evento que nos trajo la victoria a nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos. Pero hoy usted tiene esa posibilidad también de cambiar su eternidad. Usted no necesita pagar
su pecado, porque ya Jesucristo murió por ello. Ahora lo que usted necesita es un Salvador. Y el único en toda la historia de la humanidad, el único provisto por Dios, se llama Jesucristo. Muchas culturas lo han reconocido, a otros se les dificulta todavía, pero déjeme decirle que Dios nos los ha provisto para nosotros. ¿Le gustaría en esta mañana? ¿Le gustaría recibir, aceptar esa salvación que Dios está ofreciendo? Lo único que tiene que hacer es levante su mano. Yo quiero orar por usted, dirigirlo en una oración, porque necesitamos reconocerlo a Él y pedirle perdón. Y Él está dispuesto, pues para eso envió a su Hijo Jesús, para morir por usted. ¿Habrá alguien en esta mañana? No tenga pena, todos están con sus ojos cerrados. Nomás levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Le gustaría recibir esa salvación? Padre, te damos muchas gracias. Asumimos, Señor, que la mayoría o todos, Señor, han reconocido lo que el Verbo de Dios, el Cordero del sacrificio, ha hecho por ellos. Gracias por entrar, Señor, a nuestro corazón, a nuestras vidas. Ahora vivimos agradecidos, Señor, porque si fuese hoy que nos fuéramos contigo, sabemos que la eternidad la pasaremos contigo. Muchas gracias te damos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos.